Bien, buenas noches, un saludo tengan todos y sean bienvenidos una vez más a esta casa, a este ministerio, Sembradores de Vida Perú, en nuestro acostumbrado estudio bíblico de los días martes por la noche, donde tocamos diferentes temas doctrinales para que sea de edificación a todo oyente, a toda persona que pertenezca al cuerpo de Cristo. Sean bienvenidos, siéntanse en casa, les insto a buscar sus Biblias, las diferentes Biblias que usted maneje. Si usted es de los que toma nota, pues prepare todo para que junto con nosotros profundicemos y escudriñemos en el mar de la palabra de Dios y buceemos allí para deleitarnos con las perlas que allí nos encontramos, que allí el Señor dejó bien regaditas, bien puestas, para que nosotros nos ocupemos de encontrarlas y nos deleitemos y le conozcamos. Así que bueno, como siempre hacemos, vamos a orar antes de comenzar para pedir que el Señor nos ilumine, que el Señor nos guíe por medio de su palabra, que de verdad todo lo que se comente, todo lo que se diga sea de edificación, que no haya intromisión e interrupción, para que la palabra fluya, para que seamos edificados conforme a su voluntad a los pies del Maestro. Así que bueno, adelante, Pastor Carlos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente gracias porque nos permites reunirnos a tu mesa alrededor para degustar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que ilumine nuestro entendimiento para recibir esta palabra con gozo y alegría, Señor. Tú quieres edificar a tu iglesia a través de tus siervos, Señor, a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, de modo que lo que se habla aquí hoy sea tu palabra, que sea algo que venga de tu corazón para el corazón de cada oyente, Señor, y que nos edifiquemos en esta palabra hermosa y preciosa, Señor, porque cada vez que la escudriñamos, que la estudiamos, que la enseñamos, también aprendemos y nos deleitamos en ella. Señor, que este manjar de tu palabra lo podamos recibir con gozo y alegría, y cada uno sea edificado en tu palabra. Te damos gracias, Padre. Quita toda interrupción, quita todo obstáculo que quiera impedir, Señor, que pueda recibir la palabra y se pueda exponer con gozo y alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy estamos continuando con un estudio muy puntual y específico sobre la persona de mi Señor Jesús, no en cuanto a su naturaleza, porque ese ya lo vimos en un estudio anterior que tuvimos sobre el fundamento del cristianismo, lo que era la Trinidad. Ahí miramos la naturaleza de Jesús, vimos su naturaleza humana y su naturaleza divina propiamente. En este caso estamos mirando tres facetas o tres roles también, si se puede decir de esa forma, de Jesús en relación a la humanidad, en relación a lo que es la redención. Y como tal, pues estamos mirando tres: lo que es el sumo sacerdote, rey e hijo de hombre. Son tres que son, no es que los demás no sean importantes, por supuesto, cada nombre que la Biblia le atribuye a Jesús es de mucha relevancia, y considero yo que debería ser de total estudio, de total dedicación de parte de cada uno de nosotros. O sea, si usted encuentra un nombre relacionado a Jesús en la Biblia, eso nos debe instar, y usted lo debe motivar a profundizar en ese nombre, porque Él no está puesto allí por gusto. Recordemos que todo lo que está en la Santa Escritura está para la edificación de nuestras vidas, es para nuestro conocimiento en cuanto a relación con Dios. No está puesto ahí simplemente para llenar hojas, sino para darnos ese alimento, ese maná celestial que nos permita tener vestigios, o como lo dice la palabra, una sombra de la gloria futura a la cual estamos llamados a participar. Entonces, en este caso, vamos a tomar estos tres que son muy populares, sobre todo los dos primeros, lo de el sumo sacerdote, que es el que estamos mirando. Después vamos a ver la faceta de rey, y luego una que fue muy nombrada por él mismo. O sea, él mismo se nombraba a sí mismo en tercera persona con este nombre, hijo de hombre. Y curiosamente es uno de los que pocos, de los tres es el menos popular, es el que menos a lo mejor usted escucha prédicas o referencia hoy día sobre ese nombre, que el mismo Señor Jesús se autonombró de esa manera. Se refería a sí mismo con esa, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que lo vamos a ver. Y el Hijo del Hombre, cuando se ha entregado. El Hijo del Hombre tiene que morir. El Hijo
del Hombre va a estar en manos de pecadores, el Hijo del Hombre va a resucitar, el Hijo. Siempre era muy común que él se refería a sí mismo con eso. Vamos a ver si es simplemente un nombre más o realmente hay alguna verdad espiritual que sea de edificación para nuestra vida, para nuestra fe, que sea un ancla para nuestra alma, que sea una verdad eterna en la cual debamos meditar constantemente para ser fortalecidos en la fe. Bien, vamos a continuar con el sumo sacerdote. Le invitamos pues a que, si usted se está topando con este video, ya sea porque se lo recomendaron, ya sea porque YouTube se lo colocó allí como a lo mejor uno de los temas de lo que usted busca, entonces le recomendó nuestro video, o indistintamente por los medios y la manera en la cual usted llegó, pero no tiene todavía la otra parte, pues le insto a que entre a nuestro canal de YouTube, que busque en la lista de reproducción o los videos los relacionados a este estudio bíblico, para que escuche las otras partes que van a ser totalmente de edificación para usted, así como lo va a hacer este también. Bien, como ya dije, pues estamos mirando lo que es sumo sacerdote, o sea, la figura de Jesús como sumo sacerdote. Empezamos esta faceta entendiendo y comprendiendo un poco la figura sacerdotal en la ley mosaica, en el antiguo pacto, entendiendo sus vestimentas, entendiendo las responsabilidades que tenía, entendiendo a lo que fue llamado, entendiendo que básicamente a Aarón, a Leví y a toda esa gente les cambió la vida de forma drástica. Un día eran campesinos esclavos de una nación y al día siguiente estaban consagrados para hacer única y exclusivamente actividades religiosas relacionadas al único Dios verdadero. O sea, fue un cambio diametral en la vida de Aarón, por ejemplo, que fue el primer sumo sacerdote, primo, si no me equivoco, de Moisés. Y Dios le dice a Moisés, Aarón va a ser el primer sumo sacerdote. Y esto es así, esto es así, esto es así. O sea, le cambió la vida drásticamente. Ese llamamiento, esa faceta fue bastante exigente con él, porque le tocó ver la muerte de sus dos hijos por el mal cumplimiento del sacerdocio levítico, para el cual su descendencia, su generación, su linaje fue escogido por Dios. O sea, le tocó estrenarse como sumo sacerdote y también le tocó afrontar un momento difícil como sumo sacerdote a nivel familiar, a nivel personal, entre muchas otras cosas, ¿no? Lo vimos en Levíticos, creo que vimos Levítico 16, Levíticos 12, y estamos mirando entonces el paralelo para poder entender, porque vimos que el Señor Dios se vale de las parábolas, se vale de los ejemplos, se vale de las comparativas, se vale de diferentes formas de lenguaje, de comunicaciones para con nosotros, para que podamos entender y conocer las verdades que Él nos quiso dar. Entonces el Señor invirtió más de 2000 años con este pacto, con toda esta parafernalia, con toda esta indumentaria, con todo este tabernáculo, con todas estas leyes ceremoniales, rituales, etcétera, con el único fin de que podamos entender el propósito de Jesús como sumo sacerdote. Entonces yo compartí con el pastor Carlos y yo decía que si bien es cierto, como ya lo dije, Jesús tiene muchos nombres en las escrituras, pero este en particular está muy bien explicado y detallado por Dios desde su institución. O sea, hay un gran nivel de relevancia y de importancia, hay mucho énfasis del cielo sobre este nombre en particular que representa esta faceta de Jesús como sumo sacerdote. Yo lo compartía y le decía entonces que la iglesia debería entonces, con esa misma énfasis, con ese mismo esmero, con esa misma importancia que Dios lo instituyó, profundizar y entender y meditar en esa gran verdad, porque eso no está puesto ahí simplemente desde un punto de vista religioso. Entonces, la palabra sacerdote conlleva dos significados primarios. Número uno, significa uno que es mediador en los servicios religiosos. Repito, uno que es mediador en los servicios religiosos. ¿Qué hacía entonces el sumo sacerdote o los sacerdotes del Antiguo Testamento, del pacto mosaico? Era un mediador. ¿Por qué era un mediador? Vamos a ponerlo en orden jerárquico. Los sacerdotes normalitos, los levitas normalitos, ¿qué tenían que hacer ellos?
ellos tenían que asegurarse de que el pueblo cumpliese con el tema de las ofrendas según la exigencia de Dios y según la condición espiritual de la persona. Si la persona había cometido cierto tipo de pecado, tenía que venir al templo con la ofrenda para ese tipo de pecado. No podía traer la ofrenda que le diera la gana. No la podía traer en las condiciones que le diera la gana tampoco. Porque la ley decía que, por ejemplo, los animales tenían que estar en perfectas condiciones, en perfecto estado de salud. O sea, no podía traer uno raquítico, no podía traer uno que nació con una pierna quebrada, que nació con un ojo tuerto, que no ha querido comer, entonces está flacucho, entonces ese es el que voy a llevar para el templo. No. La ley exigía que, por ejemplo, en el caso de la ofrenda por el pecado, tenía que ser un cordero sin mancha, en perfectas condiciones, saludable. ¿Por qué? Porque era una tipología de Jesús. Entonces tenía que ser perfecto. Entonces el sacerdote, una vez que tenía el animal, ponía sus manos sobre el animal, le decía a la persona, en este caso a la cabeza de familia o de la tribu, que pusiera sus manos sobre el animal, declarase su pecado. Y él pues ponía ese animal, luego lo decapitaba, la sangre cubría y el resto del animal era quemado como ofrenda a Dios. Y entonces el sacerdote pues mediaba, porque le pedía al Señor que tuviera misericordia y que ya no tomase en cuenta el pecado. Pero lo que ellos no sabían es que esta sangre de estos animales y todo este ritual ceremonial, que lo acabo de resumir rápidamente, pero usted se puede imaginar que esto llevaba tiempo desde que la persona entraba. Era un ritual literal, o sea, desde que el momento que la persona entraba por la puerta del patio, lo recibía el sacerdote, le decía que venía, le mostraba la ofrenda. El sacerdote se preparaba porque tenía una preparación, tenía que lavarse las manos, tenía que estar bien de cabeza. Tampoco es que el sacerdote podía presentar esa ofrenda de mala gana o a su manera. Revisaba la ofrenda que era la correcta, que estuviera en buenas condiciones. Preparaba el animal para el momento de ser ejecutado. Tomar la sangre en el bidón, o sea, era un proceso tremendo. Ponía la carne para que luego se quemara eso. O sea, el tema del sacerdotal de verdad no es como ahorita, que es mucho más sencillo cocinar un animal, ¿no? En este caso, porque inclusive hay una parte que ellos podían comer de esa ofrenda. Entonces, ellos mediaban. ¿Por qué? Porque el sacerdote, bueno, le pedía al Señor misericordia. Señor, ten misericordia de los pecados. Mira, esta familia, este hombre te viene a traer una ofrenda porque por codicioso, por envidioso, por adúltero, qué sé yo, aunque había ciertos pecados que la ley mosaica condenaba a muerte, por ejemplo, morir apedreados. Eran temas fuertes, ¿no? Pero aquellos pecados que tenían perdón para ese momento, tenían que presentar la ofrenda. Entonces era un mediador, y el sumo sacerdote pues entraba una vez al año delante de la mismísima presencia de Dios, con suma reverencia. Ese sí tenían que estar, mire, bueno, perfecto de pies a cabeza, externamente hablando. No podía tener mancha de ningún tipo. Sus vestiduras no podían tener arrugas, no podían estar rotas. No podía él haber tocado animales muertos previo a ese encuentro. No podía ni siquiera dormir en la misma cama con la mujer si tenía la menstruación. Eso lo dice Levítico, porque quedaba impuro ceremonialmente. Y una cantidad de cosas que de verdad, honestamente hablando, genera un nivel de estrés bastante fuerte, porque tenía que cuidarse de muchas cosas. Un proceso de santificación real. Un proceso de santificación real, como lo acaba de decir el pastor Carlos, porque todo esto apuntaba realmente a una pureza interior, que es lo que el tiempo en el que estamos actualmente, que de nada vale tener una purificación externa si no hay una pulcritud interna, no hay una pureza interna. Entonces, pero todo esto era una tipología de estas verdades que hoy día usted y yo comenzamos a entender y a comprender y a vivir. Pero imagínense el nivel de estrés de este hombre, y eso que solamente le tocaba entrar una vez al año. Imagínense el nivel de estrés que el sumo sacerdote de momento tenía, y se presentaba. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote allá adentro? Pues usted lo puede leer. Él también mediaba, era un mediador entre los hombres y Dios, porque el número uno
tenía que hacer una ofrenda por el pecado suyo y luego por el pecado del pueblo. Y pues pedía misericordia, básicamente, y escuchaba, tenía la mismísima Shekinah, término hebreo que significa la presencia de Dios. Ese momento muy santo, muy puro, de muchísima reverencia, hasta que salía de ese momento. Yo me imagino que cuando salía de ese momento es que realmente respiraba, tenía un alivio. Bajaba la adrenalina. No es que se relajaba y entonces se volvió loco, ¿no? Porque seguía siendo sumo sacerdote, o sea, tenía que mantener igual un nivel de estándar según las exigencias, pero por lo menos te olvidabas hasta el próximo año de volver a entrar a la mismísima presencia de Dios, al lugar santísimo. Por lo menos te aguantabas un año más, ¿no? El peligro que representaba para el sumo sacerdote no estar a la altura del compromiso, que podía morir en el lugar. Eso es un buen dato importante porque la misma Biblia lo dice, porque el Señor dice que el que no estaba en santidad delante de su presencia moriría, así, de facto. Era un infarto, qué sé yo, perdía no sé. El hecho es que la Biblia dice que esa era la consecuencia de presentarse delante de Dios fuera de las condiciones de las que Él exigía de santidad. Entonces, por eso el nivel de estrés era grande para el sumo sacerdote del momento, ¿no? Porque recuerden que, bueno, como seres humanos finitos morían, entonces ponían a otro sumo sacerdote que cumplía, pues, la función. Entonces, eso fue parte de lo que vimos para entender un poco. Y entonces, ¿qué ocurre? En Hebreos 2:17, pueden ir leyendo por todo cuando lo encuentren. Yo voy a leer el 4:14. 2:17. Leemos la Reina Valera 1960. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí pues es un texto un poquito largo, ese versículo, pero bastante claro. Es cuando se le revela a la humanidad que el hecho de haber todo aquel acto ceremonial, las vestiduras, el sombrero, por decirlo de una forma más actual, el efod, el cinto, la chapa de oro, todo aquello era para decirnos a nosotros que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él mediaba, Él es, como lo dice el apóstol Pablo ¿en qué? En Timoteo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y quiero hacer la acotación de que allí pues aquellos que cuestionan la naturaleza divina de Cristo quieren usar ese versículo para demostrar que no es Dios, porque Pablo le dice a Jesucristo hombre. Pero hay que entender el contexto de las palabras del apóstol Pablo. ¿Cuál es la idea de lo que él está hablando allí? Cuando se está refiriendo al sumo sacerdocio, pues se está refiriendo precisamente a que como hombre él padeció, pero no cayó en el pecado y puede padecerse, puede compadecerse, puede entendernos perfectamente por las diferentes luchas y situaciones que nosotros atravesamos y que necesitamos la misericordia y la gracia divina, porque eso era lo que hacía el sumo sacerdote. Por eso que cuando usted lee en el Antiguo Testamento que obligatoriamente, ojo, eso no era algo opcional, eso no era si el sumo sacerdote le gustaba o no, él tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados primero y luego empezaba con la lista de los sacrificios de las tribus, las familias y toda aquella cosa ceremonial que me imagino. Ellos tenían una organización para hacer todos esos sacrificios. Claro, por algo Dios de 12 tribus, de 12, agarra una exclusivamente para hacer este trabajo, porque es mucha la gente. Y entonces 2 o 3 no iban a darse abasto nunca. Entonces puso a toda una tribu, los organizó, los ordenó para que atendieran a esto, ¿no? Entonces, cuando el sumo sacerdote se presenta con su ofrenda, se suponía que él podía entender al pecador, porque él recordaba que acababa de sacrificar un animal por su propio pecado. Entonces, tranquilo, que yo te entiendo. Yo sé que necesitas el perdón de Dios, yo sé que necesitas la misericordia divina. Yo puedo entender tu vergüenza por haber quebrantado la ley de Dios. Yo entiendo tu posición de pena ajena delante de Dios, de que sientes que no te mereces que Dios te perdone por haber quebrantado y por haberte revelado de esos mandamientos. Por eso
El sumo sacerdote debía ser una persona misericordiosa, porque podía entender la posición del otro. En el caso de Jesús, si bien es cierto que él no cometió pecado alguno, pero fue tentado en absolutamente todo, pero no cometió pecado, el hecho de padecer la tentación, de sentirle el impulso, wow, cómo Satanás presenta la tentación muy atractiva, puede entender la lucha que podemos tener. Y cuando usted entonces se quebranta, cuando usted es redarguido por el Espíritu Santo y te hace ver que pecaste, te hace ver de que estás en rebelión, te hace ver de que estás en indiferencia ante los mandamientos divinos, porque esa es la otra. El hecho de que usted ya sea consciente de que usted está siendo indiferente a los estándares de santidad que usted sabe que tiene que manejar, eso usted lo debe de llevar al arrepentimiento, porque usted tiene conciencia. Y cuando usted se acerca entonces a pedir misericordia, el primero que te recibe es Jesús, porque Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote aquí estaba el lugar santísimo, aquí estaba el lugar santo y aquí estaba el patio. El sumo sacerdote estaba aquí en el lugar santísimo. Aquí también estaba Dios, sumo sacerdote, sacerdotes y el resto del pueblo. Fíjese que el que estaba entre el resto del pueblo y Dios es el sumo sacerdote. Entonces Jesús está en el medio de nuestra relación con el Padre. Tenemos acceso a la presencia misma del Padre, sí, pero ahí está Jesús como sumo sacerdote. Entonces, entender esta verdad, esta implicación tan tremenda, es definitivamente hermosa, es definitivamente esperanzadora, motivadora. Y si bien es cierto que no somos perfectos, y esto hay que decirlo con toda honestidad, muchas veces pecamos con conciencia. Y cuando digo pecamos con conciencia es que satisfacemos los deseos de la carne cuando la misma Biblia nos insta, cuando la misma palabra de Dios nos insta a mortificar los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y muchas veces en diferentes escalas, en diferentes momentos, de diferentes maneras, lo podemos estar complaciendo. Aún sabiendo que no debemos hacerlo. Eso ya es un acto de rebelión. Eso ya es un acto que amerita otra vez perdón, siempre y cuando haya arrepentimiento. Y eso es precisamente entonces cuando venimos ante el Señor, el que nos recibe en las puertas del lugar santísimo, en las puertas de la mismísima presencia de Dios, aquel que es 3 veces santo, aquel que los serafines se tapan cuando le alaban. Y estamos hablando de que son seres que no sé si fueron todos creados para eso, no le puedo dar esa doctrina, esa enseñanza, pero lo que sí le puedo decir es que algunos serafines están al servicio del mismísimo trono de Dios. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque usted lo encuentra en Isaías 6. Isaías 6, cuando el profeta es convertido, cuando es purificado, cuando es redimido y es puesto al servicio del único Dios verdadero y se convierte en el grande y famoso profeta Isaías, que luego usted lee, que a lo mejor Dios a usted lo ha bendecido mucho a través de esos capítulos, de esos versos. Dice que habían serafines, unos cargaban el trono, otros estaban merodeando cerca de su cabeza, pero todos estaban en una posición de servicio y de adoración, y algunos de ellos se tapaban hasta los pies, tenían 6 alas. O sea, esto me habla a mí. Exactamente, Isaías 6:2. Isaías 6, versículo 2. Si quiere buscar la referencia rápida para luego dejarnos de tarea y pueda mirar. O sea, 2 y 3 exactamente. Isaías 6, 2 y 3. Los primeros 3 versículos del capítulo 6, para que lo tenga allí presente. A mí me habla, más allá de una apariencia, me habla de una actitud de adoración, de reverencia y de servicio, lo que describe el profeta Isaías en ese capítulo. Entonces, delante de la misma presencia, de esa santidad tan hermosa, tan profunda, tan magnífica, está Jesús como sumo sacerdote, entendiendo nuestra posición,
entendiendo que cuando nosotros vamos con toda vergüenza, con todo dolor, con toda pena, y quizás hasta con cierto nivel de acusación satánica, porque Satanás se pone como el pájaro carpintero sobre la madera a taladrar. De igual manera lo hace con nuestra conciencia. Eres un pecador, pecate, te gusta eso, mira las veces que lo has hecho, tú no tienes remedio, tú no vas a cambiar, a ti Dios no te va a perdonar. Y usted sabe todo lo que le dice, porque a lo mejor hasta usted le dice otras cosas. Y uno va como que hasta cierto punto empujado por eso, aunque en algunos casos él lo convence para que no vaya. No, pero es que ¿para qué vas a perder tiempo? No vayas, no te acerques a Dios. No mereces que Él te perdone. Y muchos le creen la mentira y no se acercan, pero todo lo contrario, acércate. Acércate a la presencia del Señor Jesús. Acércate a buscar el oportuno socorro delante del sumo sacerdote, no según la carne, sino según el cielo mismo. Entonces, esto es una referencia espectacularmente hermosa, que es un mediador. Necesitamos que alguien medie entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Pastor, pero ¿por qué necesitamos que alguien medie entre Dios y nosotros? Por causa del pecado. El hombre antes no necesitaba un mediador. El hombre antes tenía relación directa con Dios. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre. En adelante, que uno, porque básicamente el uno nos describe toda la creación, ¿no? Y luego entra el hombre en juego, después que Dios lo crea y lo pone. Y usted nota allí que el hombre hablaba directamente con Dios. Así como estamos hablando usted y yo, así como yo puedo hablar con el pastor Carlos aquí tranquilamente, o usted en su casa, con su familia, con su pareja, con su compañero de trabajo. No necesitamos entre nosotros no necesitamos un mediador. Adán nunca necesitó un mediador. Inclusive, en el momento que peca, que Dios viene al huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás? Como que si Dios no supiera dónde está, evidentemente. Todavía aún así no necesitó un mediador. Pero en la medida que el pecado fue agarrando fuerza, en la medida que el pecado se fue enseñoreando de la humanidad, en la medida en que el pecado distorsionó el alma del hombre, afectó su raciocinio, todo su ser fue contaminado, se hizo imposible que la santidad mismísima de Dios tuviese esa relación, ese trato estrecho y directo con el hombre nuevamente. Y entonces allí, proféticamente, Dios anuncia un mediador a través de ese cordero que se sacrificó, a través de esas vestiduras que le puso a Adán. Era un anuncio profético, a través también de la palabra que le dio a la mujer, que dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, refiriéndose pues a Jesús. Entonces, por esa razón, necesitamos un mediador. ¿Por qué usted ahora tiene esa relación con Dios? Que usted ora. Me estoy refiriendo a la oración. Porque indistintamente donde usted se encuentre, indistintamente de lo que usted está haciendo, indistintamente de su estado de ánimo, indistintamente de lo que sea, usted puede decir Padre y usted comienza a orar. Porque no lo estás haciendo, número uno, no lo estás haciendo en tus fuerzas. Número dos, no lo estás haciendo en base a tu justicia. Número tres, no lo estás haciendo en base a tu estado espiritual propio. Ojo, todo eso se debe por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo, por Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que así como la sangre de los animales temporalmente tapaba el pecado en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús quita el pecado completamente y se nos es imputada por la fe la justicia de Cristo. Entonces, gracias a Cristo, gracias al mediador, es que usted puede tener una relación con Dios como Padre, de paso. No es ni siquiera como Señor, no es como el Adonai, en los nombres que usted quiera, no. De paso, no solamente tenemos una relación con Dios, sino que encima de que tenemos una relación con Dios, nada más y nada menos que pasamos a ser hijos de Dios. Adoptados.
O sea, no es suficiente que ya desde mi punto de vista natural, como pecadora que no se merece la misericordia de Dios, ya sería un gran privilegio poderme relacionar con el Creador. Pero encima de eso, no simplemente puedo tener una relación con Él, de hablar con Él, sino que encima de eso vengo a ser un hijo de Él por la fe en Cristo Jesús. O sea, es mucho más allá el privilegio que no lo merezco, ni que usted lo merece, ni que nadie se merece. Pero eso todo ha sido porque por el mediador. Entonces la importancia de esto es enorme. Por eso entonces el Señor le da tanto énfasis y le da tanta relevancia en el Antiguo Testamento a través de la figura del sacerdote. ¿Leíste el 2.17? 2.17. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Ok, por eso era necesario que en todo fuera semejante a sus hermanos, pues sólo así podía ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Esto no es casualidad, porque ahora vamos a ver la otra parte. El sumo sacerdote no solamente representaba al hombre delante de Dios, sino que ahora se invierten los papeles. Ahora, el sumo sacerdote, una vez que salía de la presencia misma de Dios, del lugar santísimo, representaba a Dios delante de los hombres, ya sea por lo que Dios le haya dicho dentro del sumo sacerdote, dentro del lugar santísimo, por lo que le haya mostrado, etc., o porque simplemente cuando salía le recordaba al pueblo la ley, los mandamientos, los preceptos. Entonces en ese momento el sumo sacerdote se convertía en la voz de Dios para con el pueblo. La gente veía a Dios en el sumo sacerdote. Así es. Entonces, fíjense que la figura entonces sacerdotal, como la vemos estipulada en el Antiguo Testamento, cumplía esta doble función porque era un mediador, o sea, media de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, en Cristo encontramos a Dios mismo representado en la carne, porque fue Dios hecho carne. Lástima que a los detractores a lo mejor de la naturaleza divina de mi Señor Jesús no le guste esta parte de mi mensaje, pero lo voy a decir y lo seguiré diciendo. Por eso es que Jesús no dejó y es un sacerdote perfecto que la humanidad necesitaba, porque fue hombre sin dejar de ser Dios y fue Dios sin dejar de ser hombre como es actualmente. Porque la única forma de entender lo que le pasa al hombre es siendo hombre. Correcto. Por eso es cuando el Padre necesita saber algo más específicamente, el Hijo, que fue hombre también, entonces como hombre que está allí, le da todos los detalles. ¿Por qué? Porque ciertamente lo comprende, porque fue tentado en todo, pero no pecó, pasó por todas esas situaciones. Voy a decir dos cosas muy puntuales en este punto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando una nación quiere saber lo que está pasando en otra nación, le consulta al embajador. ¿Por qué? Porque el embajador es el representante de su país, de su gobierno, en esa nación donde el presidente o dicha autoridad quiere consultar o quiere saber algo. Sabe la realidad del lugar, sabe la realidad de lo que pasa allí, la idiosincrasia, las situaciones económicas, políticas, financieras, X, lo que se requiere saber del lugar. ¿Por qué? Porque está allí, está entre las personas. Entonces, lo mismo ocurre con Jesús. El Padre, que es 100% espíritu, no tiene una parte natural, escucha el testimonio, escucha la intercesión, escucha las palabras de Jesús, que es el sumo sacerdote, y le cree, le tiene confianza absoluta. ¿Por qué? Porque es hombre también. Entonces es como su embajador entre los hombres. O sea, tú eres hombre, y por lo tanto yo escucho lo que tú me estás diciendo y entiendo ahora y comprendo y veo el punto de vista. Entonces es muy importante la figura del sumo sacerdocio de Jesús. Por eso que aquí dice
pues solo así puede ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Explica hace un rato que el sumo sacerdote, según la ley mosaica, tenía que tener misericordia de los pecadores porque él también era un pecador. En este caso ahora Jesús, aunque no pecó, tiene misericordia de los pecadores, de los que estamos en proceso de santificación, porque nos entiende en nuestra etapa de equivocarnos, de tentación y todo aquello. Pero también ahora acabo de decir que el sumo sacerdote es un representante ahora de Dios para con los hombres. ¿Y quién es Dios? Grande en misericordia y lento para la ira. Su fiel amor perdura para siempre. Entonces, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con los pecadores, la paciencia de Dios, Dios de paciencia, para con los pecadores, para con los que se equivocan, para con los que tropiezan, pero están allí clamando misericordia, se ve manifiesta en Jesús. ¿Por qué? Porque es ahora el representante de Dios para con los hombres, como sumo sacerdote. Entonces, no es menos importante esta figura. Yo estoy dando cuenta por todo lo que estamos explicando, por toda la connotación que tiene, la gran relevancia e importancia que tiene este rol, este oficio que Jesús lleva a mucha honra, con todo orgullo santo, como el verdadero sumo sacerdote que es, con el propósito de pagar por los pecados del pueblo, y ya que él mismo sufrió la tentación, puede ahora ayudar a los que son tentados. Es básicamente lo que tengo rato explicando y diciendo, pues ahora aquí la palabra lo resume en estos dos versículos. Bien, vamos ahora al 4:14. Hebreos 4:14, Reina Valera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sigo al 15? Sí, y al 16 también. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a leerlo en esta versión que no es la NTV, es otra versión, la NBB, Nueva Biblia Viva, para los que me siguen vía digital. Dice: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Si bien es cierto que nunca cometió pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos. Aquí el escritor, la epístola de los Hebreos, es básicamente la explicación bajo la inspiración del Espíritu Santo de todo lo que significa el Antiguo Testamento en cuanto a la parte ceremonial, mosaica, fiestas, sacrificios, etc. Y no es un error, o no es simplemente rellenar el texto cuando usted lee que subió al mismo cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba una vez al año, y estaba el sumo sacerdote allí. Entonces, el que diga aquí que subió al mismo cielo es porque el lugar santísimo para nosotros no está en un tabernáculo, no está en un templo, sino que está en el mismísimo cielo. Para nosotros el lugar santísimo es el cielo, y Él está allí como sumo sacerdote, delante de Dios mismo, intercediendo, entendiéndonos perfectamente y también entendiendo al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo también, tiene su naturaleza. Entonces, otro punto, yo escuchaba a un hermano, un predicador, hablando un poco de los atributos de Dios. Él dijo algo que me encantó muchísimo, y él dijo que Jesús, si fuera 100% hombre solamente, no hubiese podido soportar el peso de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos los atributos de Dios no se contradicen ni chocan unos contra otros, sino que están en todos perfectamente en armonía. Y una de las características de Dios es
Él es omnipotente, es decir, todopoderoso. Entonces, la omnipotencia, ira de Dios, así podemos decir, la omnipotencia, paciencia de Dios, la omnipotencia, misericordia de Dios, todos los atributos de Dios están en perfecta armonía y son omnipotentes, son poderosos todos. Entonces, ningún hombre puede soportar la omnipotencia de la ira de Dios por causa del pecado. Nadie puede hacer eso. No hay capacidad para eso. Ningún hombre puede hacer eso. Solamente Dios mismo puede soportar el peso del castigo pronunciado y ejecutado por la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ni siquiera los ángeles pueden, porque son seres inferiores en capacidad en comparación con Dios mismo. Entonces, solamente Dios puede librarnos de Dios por medio de Dios. Yo sé que suena filosófico lo que acabo de decir, pero esa es la realidad, porque Dios se encarnó para librarnos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, no de la ira del diablo. La ira del diablo no es nada en comparación con la ira de Dios. Para librarnos de la ira de Dios. Entonces, solamente Dios podía librarnos de Dios mismo para acercarnos a Dios mismo. Entonces, interesante ese punto. Y dice acá entonces, en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo, por eso debemos seguir confiando en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Entonces, otro aspecto primitivo, lo dijo ahorita, el número uno es que representa el mediador en los servicios religiosos, y el segundo es que significa uno que es santo o apartado para llevar a cabo esos servicios. Es decir, recordemos que el sumo sacerdote o los sacerdotes fueron ungidos. Recuerda el momento en que fue consagrado Aarón y sus hijos, y de ahí en adelante tiene que hacerse la ceremonia oficialmente de separación, es decir, ellos estaban puestos para hacer esto. Entonces, fíjense lo interesante que Jesús, como sumo sacerdote, aunque no era reconocido dentro del sacerdocio de su generación, porque había un sumo sacerdote que participó en su arresto, pero eso era necesario para que Jesús fuese sacrificado. Como sacerdote, como sumo sacerdote, juzgó el pecado de su generación cuando entró al templo y volteó las mesas de los campistas. Como somos, ahora mirándolo desde ese punto de vista, él estuvo allí como sacerdote y volteó la mesa y juzgó como sacerdote que eso no era el trato debido que le tenían que dar a la casa de Dios, que la habían convertido en una cueva de ladrones, en un centro comercial, como que si la casa de Dios era para eso. Y que hizo precisamente, se ganó, bueno, ya se lo tenían ganado hace rato, pero le siguió sumando al peso del desagrado del sumo sacerdote precisamente de la época, y porque tenían ahí su negocio con respecto a las mesas, los cambistas y a todo esto por el tema de los animales que tenían que sacrificar. Y lo interesante es que porque esto es un dato añadido que le doy, porque habían cambistas, o sea, personas que cambiaban el dinero dentro del templo, porque para la época el pueblo estaba muy disperso, el pueblo de Israel. Entonces venían de otros lugares del imperio o de otras regiones cercanas donde había otras monedas y tenían que comprar lo necesario para dar los sacrificios, entonces traían las monedas. Era algo así como una especie de Western Union de la época. Sí, exacto, un cambio de moneda. Por decirlo de alguna manera. Para poder usar la moneda local para poder comprar todo lo que requería para los sacrificios y todo. Por eso entonces venían y estaban los famosos cambistas allí y todo aquello, ¿no? Pero eso es un negocio que tenían ahí esta gente. Y Jesús, pues, como sacerdote, voltea toda esta mesa y toda aquella cosa. Bien, vamos ya se nos va a ir el tiempo, qué rápido. Hebreos 5:6, un capítulo más adelante. Hebreos 5:6, Reina Valera 1960. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, yo voy a leer desde el versículo 4, la NBB dice: nadie puede hacerse sumo sacerdote por su propia cuenta. Al sumo sacerdote lo llamó Dios, como en el caso de Aarón. Ni siquiera Cristo eligió él mismo ser sumo sacerdote, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor
Cuando dijo, tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy, y en otra ocasión le dijo, tú eres sacerdote eterno de la misma clase de Melquisedec. Esto es tremendo, muy interesante, porque esto no es que Cristo lo quiso hacer, esto es que el Padre lo comisionó para esto. Aquí está clarito, no son inventos míos, no es la quinta revelación que recibí, no, que lo que estoy leyendo en la Escritura usted lo puede leer. Leí el versículo 4, 5 y 6, donde Dios lo eligió y le dio ese honor. Dice que es un honor esa posición que tiene Jesús, y que entonces con toda responsabilidad Él lleva a cabo esa función de honor que tiene de ser sumo sacerdote, de ser representante de la humanidad, de los redimidos delante del Padre, y ser representante del Padre porque es Dios mismo delante de la humanidad. Es un privilegio ser un mediador entre la creación y el Creador. Es una posición de honor, no es una carga fastidiosa. Qué fastidio que esta gente que no cambia, que son unos testarudos, que lo que se la pasan es pidiéndome plata todo cada vez que ora. No, es un honor para Él, no es una carga. Versículo 7. Cuando Cristo estaba en la tierra con voz fuerte y muchas lágrimas ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Aquí dice que Dios escuchó sus oraciones, pero ya sabemos que no fue librado de la muerte, pero fue fortalecido para que se tomase la copa de la amargura, de esa copa amarga que él tenía que padecer. Entonces sí escuchó su oración, sí fue respondida su oración conforme a la voluntad de Dios. Esto los cristianos muchos tenemos que aprenderlo, que Dios nos va a responder las oraciones y que tenemos que darlas como respondidas, aunque no sea el resultado que nosotros querramos o esperemos recibir. Ahora vamos a 7, 26 y 27. Todo está en Hebreos. Hebreos 7, 26 y 27. 2 capítulos más adelante. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok, aquí voy a leer el versículo 11. Yo sé que ya se nos está yendo el tiempo, pero esto es muy edificante. Dice, el pueblo de Israel recibió la ley bajo el sacerdocio levítico. Si esos sacerdotes pudieran hacernos perfectos, ¿por qué entonces envió Dios a Cristo como sacerdote de la clase de Melquisedec en vez de enviar a otro de la clase de Aarón? Muy buena pregunta la que está haciendo acá el escritor. Ya que se cambió, escuche esto, el tipo de sacerdote, Dios tenía que transformar la ley. Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la de Judá, tribu que no había sido escogida para el sacerdocio. Moisés nunca le asignó tal responsabilidad. Y todo esto queda más claro si reconocemos que el nuevo sacerdote es de la clase de Melquisedec. Y llegó a ser sacerdote no según el requisito de la ley de pertenecer a determinada tribu, sino de acuerdo con el poder de una vida indestructible. Pues esto es lo que se asegura de él. Tú eres sacerdote para siempre de la misma categoría que Melquisedec. Así que la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficiente, pues no perfeccionó nada. En cambio, ahora tenemos una esperanza mejor con la cual nos acercamos a Dios. Esto es muy interesante porque la razón por la cual tenemos a Jesús como sacerdote, no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, es porque también entramos a un nuevo sacerdocio con un nuevo pacto, con una nueva ley, que es la ley del Espíritu y no la ley de la carne. Y aquí no me estoy refiriendo a la ley moral, ojo, aquí
quiero hacer una aclaratoria, la ley moral de Dios queda vigente totalmente, pero la que tiene que ver con ceremonias, con fiestas, con rituales, eso quedó abolido. Así es. Eso tiene una connotación profética. Inclusive nosotros aquí tenemos un estudio sobre las fiestas judías y su significado y su anuncio profético y cómo debemos entenderlas y comprenderlas. De eso hemos hablado acá, porque tiene una connotación profética totalmente. O sea, todo eso tiene un anuncio. Entonces, eso está abolido. Versículo 22. Por eso Jesús es el que ahora nos garantiza un pacto mejor. A los otros sacerdotes la muerte no les permitía continuar con su oficio y por eso llegaron a ser tantos. Pero como Jesús nunca morirá, su sacerdocio es eterno. Por eso puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre y está pidiendo por ellos. Es decir, es mediador eterno y perfecto entre Dios y los hombres, y su sacerdocio no pasa, permanece para siempre. Y por eso es el único camino, porque es el único mediador. No hay otros caminos, porque si hay otros caminos hay otro mediador, y eso es antibíblico totalmente. Hay un solo camino porque hay un solo mediador. Había un solo camino para entrar al lugar santísimo con un solo sumo sacerdote. Hay un solo camino para entrar a la presencia de Dios, que es el sumo sacerdote llamado Jesucristo. No hay otro. Así es. Era provechoso para nosotros tener un sumo sacerdote así como él, versículo 26, santo, sin maldad, intachable, apartado de los pecadores y elevado más alto que el cielo. Espectacular la descripción que dan aquí de Jesús, de cómo agarra el sumo sacerdocio, el oficio, y lo lleva a un punto donde solamente puede ser llevado por él mismo. Él no es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que ofrecer sacrificios cada día por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre. Esto es lo más espectacular. Que usted va al Antiguo Testamento y el tabernáculo te habla de Cristo. La ofrenda por el pecado te habla de Cristo. El oficio del sacerdote y la figura te hablan de Cristo. Porque Cristo es nuestro tabernáculo, Cristo es nuestra ofrenda por el pecado y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es decir, Él es nuestro mediador. Esto es tremendo cómo Dios tuvo que usar diferentes elementos para podernos ahora nosotros explicar y permitirnos entender esto que yo estoy diciendo en estos pocos segundos. Así mismo es. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre. Porque la ley pone como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero después de la ley vino el juramento que nos daría al Hijo como sumo sacerdote, hecho perfecto y para siempre. Vamos al 8, capítulo 8. Es que prácticamente sigue la misma idea del capítulo 7, pero como estoy en el tiempo no me va a dar chance de leerlo todo. Estoy viendo a ver qué podemos leer acá. Bueno, básicamente vamos a tener que leer los primeros 7 versículos porque no podemos dejar de leerlos. 8 del 1 al 7. Hebreos 8 del 1 al 7. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le dictó a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bien. Vamos ahora al 9. Es decir, si usted quiere, y le voy a dejar como tarea a los que vean este video, una tarea celestial. Profundice y medite en los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Hebreos, prácticamente. Porque estos 7, 8 y 9, estos 3 capítulos hablan exclusivamente del sacerdocio de Cristo, del oficio sacerdotal de sumo sacerdote. Nos da explicación, tomando como referencias, aludiendo, yendo y viniendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, explicándonos qué era lo que hacía el sumo sacerdote, qué importancia tenía, ahora qué es lo que hace Cristo, todo. Por eso le dije que, lamentándolo mucho por cuestiones de tiempo, no nos va a dar la oportunidad de leerlo todo, porque ya se nos fue la hora. Pero le dejo como tarea que usted medite en estos 3 capítulos, que usted estudie estos 3 capítulos. Hebreos 7, 8 y 9. Es una explicación extensa que nos da el Espíritu Santo a través de este escritor sobre lo que es la figura del sumo sacerdocio y cómo Cristo es el sumo sacerdocio y cómo cumple perfectamente con el sumo sacerdocio, no de un pacto viejo, sino de un nuevo pacto. Y esto quiero hacer mucha referencia porque algunos, con la intención de hacer valer ciertas prácticas, quieren dar a entender que el antiguo pacto está todavía vigente. Pues déjeme decirle que no es posible que haya 2 documentos legales al mismo tiempo relacionados a un mismo tema, tiene que haber uno solo. Entonces no puede haber, según los hombres, no puede haber porque causa un conflicto legal, no pueden haber 2 documentos, uno de los 2 va a quedar deshabilitado cuando se descubre que hay otro. Pues a nivel espiritual no puede haber 2 pactos vigentes, hay uno solo. Algunos, hasta tratando de seguir manteniendo la idea, le dicen ahora pacto renovado, diciendo que es el mismo viejo pacto pero renovado, es renovado, es decir, sigue siendo el mismo pero renovado. No, inclusive hay hasta ciertas versiones de la Biblia que ciertos grupos, sobre todo judaizantes, que son los que promueven este tipo de ideas, como la versión Kadosh, una versión bastante mala, por cierto, pero inclusive usa el término nuevo pacto, donde aparece en muchos pasajes donde en el Nuevo Testamento usted lo encuentra. Entonces hay una contradicción allí entonces dentro de estos grupos, porque no quieren aceptar una verdad que está allí. Hay un nuevo pacto, no hay un pacto renovado. Lo siento mucho. Así que bueno, oremos. La verdad, lástima que ya se nos fue el tiempo, pero es muy interesante y, como ya lo dije en un principio, hay tanto que mi Señor quiso demostrarnos a lo largo del tiempo sobre esta figura, que mire todo lo que Dios hizo. Instituyó toda una serie de actividades, de ceremonias, de vestidura, puso una gente durante muchos siglos a cumplir con un oficio solamente para que nosotros ahora entendiésemos que Jesús es nuestro mediador por excelencia delante de Dios. Mírense el énfasis, lo importante de esto. Miren todo lo que Dios hizo. Todo lo que Dios hizo. Entonces creo que no es cualquier cosa, definitivamente. No. O sea, y digo por muchos siglos porque... Es un tema muy importante y relevante para el cristianismo, para nosotros como creyentes, tener bien claro esta figura de Jesús. Definitivamente, que no es simplemente a lo mejor algunas nociones o ideas religiosas sobre el tema. De verdad hay una hermosa verdad, muy importante para nosotros, indistintamente del tiempo que tengamos en el Evangelio. Yo no voy a descalificar esto que estamos aquí estudiando, aunque tengamos tiempo en el Evangelio, como bueno, eso es para los recién convertidos, eso es para los que están comenzando. No, considero que no. Así que bueno, oremos. Esperemos que esto haya sido de bendición y de edificación para todos los oyentes, para todos aquellos que hayan escuchado este video en vivo o que lo van a escuchar en diferido. Es nuestra oración siempre, de que todo lo que nosotros digamos acá sea de verdad de mucha edificación para el alma y la fe de todos nuestros hermanos en la fe y de toda la iglesia del Señor Jesús. Es nuestra motivación el hacer todos estos estudios
porque sabemos pues que Dios se glorifica de muchas maneras. Amén. Bueno, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos ha permitido hablar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza de la figura de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, en la cual estamos escudriñando, profundizando, Señor, estamos penetrando cada día más, Señor, estas profundidades de esa hermosura de tu palabra. Sabemos que es muy extensa, muy amplio, muy ancho, muy grande, Señor, como tu amor, por lo cual nosotros nos estamos acercando a ciertas partes que nos estás permitiendo entender, Señor. Te pido que cada persona que pueda ver este video y pueda haber estado en vivo incluso, su entendimiento haya sido abierto y esta palabra, esta fe haya generado en su corazón una semilla bella y poderosa que germine y dé frutos al 30, 60 y 100 por uno, y podamos considerar realmente como creyentes esta gran figura, esta hermosa figura de Jesús como sumo sacerdote. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque ya nos toda verdad de toda justicia, y la gloria sea para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones.